Vamos a seguir con este temilla. Esperen que, ¿dónde está? Bien, habíamos quedado entonces en cómo era la regulación hormonal, que en la primera mitad estaba regida por los estrógenos, que eran producidos por el folículo que está madurando. Y si se fijan en el dibujito, y esto es fundamental para entender el funcionamiento de los anticonceptivos, los estrógenos empiezan a segregar, empiezan a producirse a partir aproximadamente del día 7. O sea, cuando desaparece la menstruación, en algunas mujeres dura un día, 2 días, 3 días, en algunas mujeres dura 7, 5, eso es, cada mujer es diferente. Es recién ahí donde empiezan a producirse los estrógenos y es ahí recién donde empiezan a hacer su efecto sobre el endometrio, provocando precisamente el crecimiento. A mí lo que me interesa es que ustedes recuerden de esto un par de cosas en particular. Primero y principal, que el ciclo comienza el primer día de la menstruación. Que se empieza, viene una hormona de la hipófisis que se llama precisamente folículo estimulante, que me va a estimular a un folículo, que después va a ser el folículo que va a producir la ovulación, que va a largar, por decirlo de alguna manera, ese óvulo que está maduro y que es el que está en condiciones de unirse con el espermatozoide y formar el huevo o cigoto, que es la primer célula de donde salimos todos nosotros. Que ese ciclo, para que yo lo considere que sea regular, todos los meses tiene que durar lo mismo. Si no dura lo mismo, yo no puedo decir que es regular. La duración de ese ciclo va desde 26 días, 25 días hasta 32. Se considera que un ciclo que dura entre 25 y 32 días, pero que siempre se repite esa cantidad de números, esa cantidad de días, perdón, es regular. Y esto, vuelvo a repetir, es importante, porque si yo sé que el ciclo es regular, puedo predecir con bastante exactitud, lo cual no significa que sea 100% exacto, puedo predecir con bastante exactitud qué día se va a producir la ovulación, porque coincide con la mitad de lo que dura ese ciclo. Otra cosa importante es que el ciclo termina cuando comienza el otro. Vuelvo a repetir, yo puedo predecir la ovulación siempre y cuando los ciclos sean regulares. Yo sé cuándo empieza, pero no sé cuándo termina. ¿Qué quiero decir con esto? Yo siempre sé cuándo empieza un ciclo, pero no sé cuándo empieza, cuándo va a terminar. Puedo suponer que va a terminar dentro de 28 días cuando arranque el nuevo, pero la realidad es que no estoy segura. Si hubo algo en el medio que lo modificó, puede ser que no. O sea, repito, yo sé cuándo empieza el ciclo, porque es el primer día de menstruación. Pero no puedo aseverar así, diciendo, sí, esto es posta, que es así, cuándo va a terminar y empezar el ciclo nuevo. A toda mujer nos ha pasado que
siempre veníamos regular, todo bárbaro, sí, súper regular, hablando de las regulares, no de las irregulares. Y algo pasó en el medio que no, el próximo ciclo no empezó en el momento que tenía que empezar. ¿Mm? O no, pues alguna mujer le puede haber pasado que ha sido regular toda su vida y que nunca tuvo un problema. Pero la realidad es esta. Yo puedo saber cuándo empieza, pero no puedo saber cuándo termina. Voy a tener la certeza cuando aparezca la nueva menstruación, que es el comienzo del nuevo ciclo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que precisamente como yo no sé cuándo va a terminar, que lo puedo predecir, pero como todo vaticinio, por decirlo de alguna manera, puede llegar a tener algún error, el hecho de, digamos, cuidarse con los días, no es tan efectivo. Así que bueno, básicamente eso. Recuerden también que una vez que se produjo la ovulación, el resto del folículo, lo que quedó después de que salió el óvulo, se va a transformar en lo que se denomina cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo va a producir precisamente la hormona luteinizante y la progesterona, que es lo que más me importa. Perdón, la hormona luteinizante va a venir del hipotálamo, de la hipófisis, perdón, y va a actuar sobre el cuerpo lúteo para acelerar o para aumentar, digamos, la producción de progesterona. El que produce la progesterona es el cuerpo lúteo. Se llama lúteo porque es amarillo. Esta progesterona, la función que va a cumplir es precisamente mantener y hacer que crezca aún más el endometrio, preparándolo para la anidación. Ese cuerpo lúteo, aproximadamente en un ciclo regular, aproximadamente en el día 24, por ahí, va a desaparecer. Desaparece solito, se desintegra. Con lo cual, no va a haber más progesterona. Al no haber más progesterona, porque ustedes piensen que produjo progesterona hasta prácticamente el día 24. Del día 24 hasta el día 28, la progesterona empezó a disminuir, y el día 28, cuando ya no quedó nada de progesterona, ahí empieza a caer el endometrio, que es precisamente esto, la menstruación. Esto está muy relacionado con las pastillas anticonceptivas, y acá les doy la explicación. Las pastillas anticonceptivas se pueden utilizar como para regularizar un ciclo que es muy irregular o que es bastante irregular, precisamente porque yo estoy reemplazando lo que el cuerpo haría con algo externo. En vez de que las hormonas que el cuerpo produciría normalmente, obviamente se las doy por boca. Entonces hago como una especie de ajuste. No lo dejo librado al azar, o no es al azar, obviamente, ¿no? Al problema que ocurre en la distribución de las hormonas y en la producción de hormonas. Obviamente, los ciclos irregulares siempre hay algún inconveniente precisamente con la producción de hormonas. Y al haber un inconveniente con la producción de hormonas que empiezan a aparecer después, que empiezan a aparecer antes, que empiezan a aparecer cuando se les da la gana, lo que hago con las pastillas anticonceptivas precisamente son armar como una especie de ciclo
pero en vez de ser con las hormonas que el cuerpo de la mujer produce, con las hormonas por boca. En el caso de las pastillas anticonceptivas, ahí voy al chat que veo que ahí está titilando. Termino con esta explicación y voy al chat. En el caso de las pastillas anticonceptivas, se empieza, o sea, vieron que todas vienen numeradas del 1 al 28 o del 1 al 21, dependiendo del tipo. Hay dos tipos. Se empieza a tomar estrógenos el primer día. Y fíjense que en el ciclo normal, en el ciclo biológico, se empiezan a producir los estrógenos recién el día 7 aproximadamente. ¿Qué es lo que logro? ¿Qué es lo que logro? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la parte del sistema endocrino y habíamos hablado de lo que son las retroalimentaciones negativas? Bueno, el aumento de estrógenos, el aumento de los estrógenos, me produce una inhibición de la folícula estimulante. En forma normal, en la parte biológica, estos estrógenos que se empiezan a producir el día número 7, me van a inhibir a la folícula estimulante para que precisamente esta hormona no siga estimulando el crecimiento de otro folículo. En el caso de las pastillas anticonceptivas, como los estrógenos se empiezan a dar el día 1, esos estrógenos me van a inhibir a la folículo estimulante. Si yo no tengo la folículo estimulante tapada, que no puede trabajar, no me va a estimular el crecimiento de ningún folículo. Si yo no logro que ese folículo madure, nunca va a haber ovulación. Por eso, el término correcto de los anticonceptivos, el término técnico, es anovulatorios. A es un prefijo que significa ausencia. Todo lo que ustedes vean que empieza con A es porque hay algo que falta. Novulatorios, obviamente es que no hay ovulación. Si no hay ovulación, no puede haber concepción. Por eso también se los denomina anticonceptivos. Bien, vamos a ir un poquitito al chat que vi que había un par de cosas. En ámbito técnico, pero más o menos es un poquitito lo que acabo de hablar recién, que cuando hablábamos que los estrógenos me van a inhibir a la folícula estimulante y al inhibir la folícula estimulante no hay maduración del óvulo, no hay maduración del óvulo, no hay ovulación. ¿Y la LH, profe? ¿La luteinizante? Igual. ¿Cumple alguna función? Sí, madurar el cuerpo lúteo. Ayudar a madurar el cuerpo lúteo para una mayor producción de progesterona. Pero la luteinizante viene de la hipófisis. Pero también tiene una retroalimentación negativa que cuando empiezan a aumentar los estrógenos también la frena. Pero tiene a nivel digamos, concepción y o sea, sí, obviamente la progesterona es importante porque justo con la deprivación es donde aparece la menstruación. Anto, sí, es normal. Pregunta si es normal que la menstruación dure entre 7 u 8 días. Sí, es normal. Molesto, pero normal. Bien. Con respecto a toda esta voltereta hormonal, ¿alguna duda? Les quiero hacer una aclaración antes que me olvide. Si bien los estrógenos
se ocupan, digamos, de toda la modulación de todo esto, los estrógenos también tienen otras funciones. Los estrógenos también son los que nos dan las características sexuales secundarias. ¿Qué significa esto de las características sexuales secundarias? Es el aspecto que nosotros vamos caminando por la calle e independientemente de la indumentaria que pueda llegar a tener una persona, nos damos cuenta que una mujer es mujer y que un hombre es hombre. ¿Cuáles son estas características? Bueno, obviamente, el crecimiento de las mamas, la distribución del vello corporal, que es muy diferente, la ausencia de barba, a los hombres, ahora después vamos a ver cuáles son los de los varones. La fuerza muscular, que es menor en la mujer, el timbre de la voz. En los varones, la hormona que se ocupa de los caracteres secundarios masculinos es la testosterona. Y obviamente los caracteres son típicos, la ausencia de mamas, o la ausencia del desarrollo de mamas en realidad, porque mamas tienen, la voz gruesa, porque la testosterona hace que la laringe, ¿se acuerdan que habíamos hablado un poquito de la laringe, que era donde estaban las cuerdas vocales? Sea más gruesa, y al ser más gruesa la laringe, la voz es más grave. Gracias, Karen. Ella me está avisando que Natalia, Karen me está avisando que Natalia ya llegó. Así que bueno, vamos a ir cerrando con esto. Básicamente, recuerden que los estrógenos, aparte de regir todo el ciclo sexual, o la mitad, mejor dicho, también va a darnos esas características que a simple vista nosotros nos damos cuenta que es una mujer. O que a simple vista, en el caso de la testosterona en los varones, nos damos cuenta que es un varón. Y ustedes fíjense, lo característico es la típica, vemos un bebé. Cuando vemos el bebé, ¿nos damos cuenta de que es nena o nene? No, porque todavía no actuaron las hormonas que empiezan a aparecer en qué momento del crecimiento. En la pubertad, ¿no? Ahí es donde empieza la diferenciación. Ahí es donde yo me doy cuenta cuando una nena, o sea, cuando la nena va a empezar a tener características de mujer y el varón va a tener características de varón. En los niños, obviamente, quizás nos damos más cuenta más por la indumentaria. Chicos, me están apurando que ya llegó Natalia, así que bueno, nos quedó muy poquitito, que ya en algún momento lo vamos a ver. Nos vemos el jueves con Ámbito. Hasta el jueves, profe. Hasta el Buena jueves. semana. Gracias igualmente. Hasta el jueves, profe.